Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están hoy con este día tan nublado y feo y lluvioso? Muchas gracias por estar hoy con todos nosotros. Esperamos acompañarlos, esperamos que les guste. Queremos estar cerca de ustedes y por eso estamos haciendo estos eventos. Agradecemos mucho a Microsoft Teams que nos permite estar haciendo esta herramienta, a Facebook y la posibilidad de encontrarnos con ustedes, a Vera TV también, por todos los medios en los que estamos transmitiendo. Hoy vamos a estar hablando del automonitoreo, que es un gran tema en el cuidado de la diabetes. Pueden hacer preguntas, estamos a disposición para contestarlas. Vamos a hablar primero nosotros, primero voy a hablar yo, después va a estar Bruno, y después vamos a darnos un tiempo para contestar las preguntas que hagan. Tómense su tiempo para hacerlas, pero no las hagan en los últimos minutos de la charla, porque a veces con el delay que hay un poquito entre que nosotros decimos las cosas y que se transmite, puede que llegue la pregunta cuando ya cortamos. Y la idea es poder contestarles todas las preguntas que tengan, estamos para eso. Voy a compartir ahora el PowerPoint para empezar. Bueno, así que como les decía, vamos a hablar sobre el automonitoreo. Para centrarnos en lo que es el automonitoreo, primero vamos a hablar un poquito de qué es la glucemia, porque el automonitoreo depende mucho de que sepamos qué glucemia tenemos. Así que, ¿qué es la glucemia? La glucemia es la medida de concentración de glucosa libre en sangre, en el suero o en el plasma sanguíneo, pero se llama de la misma manera, glucemia. Vamos a hablar también de cuáles son los criterios diagnósticos de la diabetes, que lo hemos estado hablando en todas las otras charlas anteriores que hemos hecho, pero igual, por si hay alguien que por primera vez se conecta, estos son los criterios diagnósticos para la diabetes. Si tenemos una glucemia plasmática, ¿cuál es la glucemia plasmática? La que se saca de la sangre de las venas, no de la gotita de sangre que sacamos del dedo, sino de la sangre venosa que se saca en la mutualista o en el centro de salud donde le saquen sangre. Esa tiene que ser mayor o igual a 126 miligramos por decilitro para decir que una persona tiene diabetes. La prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es otra prueba que se hace muy comúnmente acá en el Uruguay, que lo que se hace es, se toma una cierta cantidad de glucosa y se espera un tiempo para ver cómo reacciona el organismo. Si el organismo tiene mayor o igual de 200 miligramos por decilitro de glucosa en sangre a las 2 horas de haber tomado la glucosa, también da el diagnóstico de la diabetes. O una prueba aleatoria de glucosa plasmática que nos dé mayor a 200 miligramos por decilitro y que además tenga la persona algunos síntomas de la diabetes que ya hemos hablado en otras charlas cuáles son esos síntomas. ¿Cuáles son los valores objetivos de glucemia para una persona que tiene diabetes? Los valores objetivos van a ir dependiendo mucho de qué tipo de tratamiento tenga la persona, de cuál es su actividad física durante el día, de qué tipo de actividad vaya a realizar. No es lo mismo un valor objetivo de glucemia para irse a dormir que el valor objetivo de glucemia que hay que tener antes de comer, ni el valor objetivo que hay que tener, por ejemplo, cuando vamos a hacer mucho ejercicio. Entonces, para cada momento o para cada actividad que vayamos a realizar, hay un valor objetivo de glucemia diferente. Y estos valores objetivos, siempre, como son personales y tienen mucho que ver con cada uno, hay que acordarlos previamente con el médico. Podemos nosotros darles a rasgos generales, y hoy lo vamos a hablar con Bruno, cuáles serían los parámetros de referencia, pero siempre es importante la consulta con el médico porque cada persona con diabetes va a tener valores objetivos distintos dependiendo de muchos factores. Pero para tener una referencia, vamos a hablar de que la glucemia entre 70 miligramos por decilitro y 140 es el valor óptimo de glucemia. En esa glucemia oscilan las personas que no tienen diabetes. Entre 141 y 180 es un valor aceptable. Es decir, que yo ya sé que tengo diabetes y la glucemia me da 152, es un valor aceptable. No tengo que salir corriendo al médico ni nada porque es un valor dentro de los valores normales para una persona que tiene diabetes. Es un valor aceptable. Entre 181 y 250 nosotros lo llamamos hiperglucemia. Es decir, que la glucemia que está circulando por la sangre está por encima de los valores que debería estar. Ahora,
¿Cuándo tenemos que tener mucho cuidado? Es cuando está la glucemia en más de 251, porque a partir de ahí el riesgo de que puedan haber más complicaciones existe, como por ejemplo que se generen los cuerpos cetónicos en el organismo. Esto ya lo hablamos, pero vamos a hablarlo un poquito más. Que los cuerpos cetónicos se generan cuando el organismo no está recibiendo la cantidad de glucosa que necesita con la insulina. Entonces, el cuerpo sale a buscar otras formas de generar energía y ahí es que el cuerpo se intoxica con esas cetonas. Bueno, y acá viene la parte más interesante de la cosa. ¿Para qué nos sirve a las personas con diabetes saber qué glucemia tenemos? ¿No? ¿Solamente para saber un valor? ¿O nos sirve para muchas cosas más? Es como nuestra brújula el medirnos. Ahora que estamos tan tecnológicos últimamente y para ir a algún lado utilizamos el Google Maps y sabemos que por dónde doblar y sabemos cuántas cuadras nos quedan y sabemos que por acá no podemos ir porque hay una parada de tránsito. Lo mismo pasa con la glucemia y con la posibilidad que tenemos de medirnos. Cuanto más nos midamos, cuanto más sepamos dónde hay un problema, hacia dónde tenemos que ir, cuántas cuadras nos faltan, vamos a estar mejor. Así que, ¿para qué nos medimos? Para evaluar y ajustar el tratamiento. Si yo estoy haciendo las cosas y no sé si las estoy haciendo bien o mal, no voy a cambiar nada. Así que para evaluar y ajustar el tratamiento es muy importante la medida de glucemia para mejorar nuestra calidad de vida. Cuanto más sepamos sobre cómo está nuestro control de la diabetes, mejor nos vamos a sentir y mejor vamos a estar. Evitar complicaciones, muy importante también. Si estamos siempre en el rango de valores objetivos, no vamos a tener complicaciones de la diabetes. Entonces, está muy bueno que podamos tener la mayor cantidad de mediciones posibles. Y obviamente nos ayuda a tomar las decisiones correctas, ¿verdad? ¿Qué nos da como beneficio el medirnos la glucemia? Nos brinda mayor independencia, nos ayuda a tomar decisiones más precisas. Si yo sé que hoy al comer una manzana, por ejemplo, la glucemia hizo una elevación de tanto. La próxima vez que como una manzana voy a saber cómo es que funciona si yo analicé la ingesta anterior, por ejemplo. Y también ayuda a relacionar algunos síntomas con los valores, como por ejemplo con las hipoglucemias y las hiperglucemias. Si yo de repente estoy, voy a poner un ejemplo para que entiendan bien. Estoy en un lugar con mucho calor, ¿sí? Y siento una hipoglucemia. Lo primero que tengo que hacer es medirme la glucemia. Porque de repente lo que estaba sintiendo era mucho calor y no una hipoglucemia. O al revés, tengo síntomas de algo que pueden llegar a ser debido a la diabetes. Lo mejor es saber si es debido a eso con una medición de glucemia. Y entonces voy relacionando. Si me siento de tal manera y cuando me mido estoy bajita, tengo una hipoglucemia, quiere decir que estos síntomas tienen que ver con la hipoglucemia. O cuando me siento mal y estoy alta, estos síntomas tienen que ver con la hiperglucemia. Así voy, igualmente nunca nos podemos fiar de los síntomas. Lo más importante es medirse igual, pero sí conocer los síntomas no deja de ser importante. Favorece el control metabólico. ¿Por qué? Porque nos permite ir ajustando e hilando fino en si tengo que disminuir la medicación, en si tengo que hacer un poquito más de ejercicio, en si tengo que mejorar la alimentación, o si tengo que agregarle algo. Favorece que estemos y que podamos ajustar cada una de las cosas que van sucediendo en nuestra vida. Esto es muy importante para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes. El tener un control de la glucemia estimula nuestro sentido de la responsabilidad y del control de la diabetes. El no saber cómo estamos, el dejarlo pasar, el ver qué va, no nos estimula a tener responsabilidad y a tener un buen control. Nos puede evitar síntomas o molestias en el día a día y también complicaciones a largo plazo. Podemos estar más seguros a la hora de hacer muchas cosas, a la hora de hacer actividades, a la hora de hacer ejercicio, a la hora de ir en un viaje largo, y nos va a evitar muchas molestias. Y después en lo que tiene que ver con las relaciones sociales, en el poder disfrutar de la vida tranquilo. Cuanto más conozca mi cuerpo, cuanto más conozca cómo va a reaccionar, cuanto más sepa hacia dónde va mi organismo, voy a tener una mejor calidad de vida. Y, por supuesto, la escolaridad y la vida laboral
tienen mucho que ver con la normoglucemia. El estar con la glucemia normal nos permite desarrollarnos correctamente. Miren lo que me pasó a mí hace un rato. Estábamos por empezar esta actividad y a mí me vino una hipoglucemia. Como yo me controlo mucho, supe que estaba la hipoglucemia, la corregí y pude venir a hablar con ustedes. Pero si una persona no tiene ese control, si no sabe que está en ese momento en una hipoglucemia, no puede volver después y desarrollar su vida laboral como corresponde. ¿Qué modifica la glucemia? Para tener idea de qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando miramos un valor. La alimentación, es que la comida, toda la comida, modifica la glucemia, porque es el combustible con el que nos movemos, entonces cualquier alimento que consumamos va a modificar la glucemia. Algunos más rápido, algunos más lento, algunos más cantidad, otras menos, pero todos los alimentos modifican la glucemia. El estrés, el estar estresado, hace que se liberen hormonas en el organismo que hacen que se eleve la glucemia. Las infecciones y las enfermedades, que ya lo hemos estado hablando cuando hablamos del COVID-19, también hacen que el cuerpo se trate de defender y libere hormonas que hacen que la glucemia se eleve. El ciclo menstrual en las mujeres a veces hace que la glucemia se eleve, a veces hace que la glucemia disminuya. La insulina, por supuesto, la medicación oral y el ejercicio físico. Todas estas cosas hacen que se pueda modificar la glucemia. Entonces, imagínense que uno dice, me medí hoy de mañana temprano y tengo la glucemia en 0,80. Así ya entonces se voy a estar bien todo el día. Pero durante el día uno se alimenta, uno tiene situaciones de estrés, uno puede estar inyectándose insulina, uno toma la medicación, uno sale a caminar. Entonces, todas esas cosas van a modificar la glucemia y yo tengo que estar viendo cómo está modificándose durante el día. No me alcanza con saber cómo estaba cuando me levanté. Así que tenemos que saber cuándo medir la glucemia. ¿Cuándo medimos la glucemia? Siempre que vayamos a hacer ejercicio, tenemos que medir la glucemia. Previo, es decir, para saber con qué glucemia arranco. Durante, para saber si en el momento del ejercicio lo estoy haciendo una hipoglucemia. Y después del ejercicio. Así tenemos, no les decimos que todas las veces que hagan ejercicio lo tienen que hacer, pero cuantas más veces lo hagan, esas 3 tomas de glucemia van a saber bien cómo reacciona su cuerpo ante el ejercicio. ¿Cuándo más tengo que medirme? Cuando me siento mal. Si yo tengo un síntoma de lo que sea, lo mejor, primero que nada, chequear a ver si no es la glucemia. Previo a las comidas, para saber cómo voy a empezar esa ingesta que voy a tomar, si además tengo que tomar medidas, como por ejemplo inyectarme insulina, o tomar la medicación, o contar los hidratos. Entonces, previo a la comida, preprandial se llama cuando es previo a la comida, hay que medirse la glucemia. 2 horas después de comer, que se llama postprandial, también hay que medirse la glucemia. ¿Para qué? Porque las 2 horas que están después de la comida son las 2 horas de la digestión, es cuando toda esa comida que comimos se transforma en energía y pasa a la sangre. Entonces hay que ver qué fue lo que pasó con esa comida en esas 2 horas. Si se quedó circulando por la sangre, si logró entrar en el organismo. Entonces es muy importante que a las 2 horas de haber comido, uno sepa qué valor tiene de glucemia. Y por supuesto, en ayunas. Otra cosa que hay que hacer es en los momentos en los que estamos enfermos, medirnos con más asiduidad, es decir, tomar más controles, porque son en esos momentos en donde estamos con más descontrol y no sabemos hacia dónde vamos, y puede ser que en un momento estemos con la glucemia muy alta y al ratito con una glucemia muy baja, entonces es importante la monitorización. Ahora después cuando empiece a hablar Bruno, les va a hablar de los monitoreos continuos y de lo buenísimo que son, porque al medir todo el tiempo nos permiten saber mucho más. Son como el Google Maps de la diabetes, de alguna manera. Y después, otro momento que es bueno hacerlo, no todos los días, pero en algún momento al azar, para ver si no se dispara la glucemia. Y esto es muy importante. Es muy importante que las personas con diabetes nos tomemos el trabajo de registrar
los valores. Yo sé que es muy tedioso, que todos los días de nuestra vida tengamos que anotar los valores de glucemia, pero ahora la tecnología nos ayuda un montón porque los glucómetros tienen un registro que se baja en la computadora, que lo pueden hacer en la Asociación de Diabéticos o en la computadora de ustedes. Hay muchas formas de guardar los registros para que sea amigable para la persona con diabetes, pero es muy importante porque tener un registro nos permite analizar nuestros controles diarios y hacer cambios en el tratamiento junto con el equipo médico. Si yo voy a la diabetóloga y le digo que estuve bien hace 3 meses, pero no le muestro cómo estuve realmente, no me va a poder ayudar a tener un buen análisis de cómo está mi tratamiento de la diabetes. Y hay que entender que el tratamiento de la diabetes no es estático, no es siempre el mismo. No toda la vida necesitamos ni la misma dosis de insulina, ni los mismos medicamentos, ni el mismo tipo de ejercicio físico. Entonces es muy importante ir anotando para que el equipo médico sepa qué es lo que hay que cambiar. Se pueden buscar patrones, van a ver que hay muchas cosas que pasan habitualmente, como por ejemplo, ¿vieron que hoy hablábamos del ciclo menstrual de las mujeres? Siempre pasa más o menos lo mismo en el organismo cuando una mujer menstrua. Y son casi siempre las mismas respuestas que tiene el organismo con la glucemia. Entonces, yo tengo 3 o 4 meses de monitoreo en ese periodo, puede haber un patrón, por ejemplo, de disminución de la insulina, o de aumento de la insulina, o de disminución de la medicación, o de aumento de la medicación, que solamente lo vamos a encontrar si tenemos un registro que pueda evaluar esos patrones. Pero no alcanza únicamente con anotar el valor de la glucemia, porque vieron que estuvimos hablando muchas veces de que no era un valor aislado la glucemia, que tenía mucho que ver con el ejercicio, con el tipo de comida que habíamos comido, con cuánta insulina nos habíamos inyectado o con cuánta medicación habíamos tomado. Entonces sí es importante ponerle un marco a esa glucemia. Si yo me mido y tengo 0,70 y recién salí a correr, tengo que escribir qué hice ejercicio y cuánto tiempo lo hice, o qué fue lo que comí antes, para poder evaluar en contexto todas las diferentes situaciones y saber cómo es que reacciona el organismo. Sin un contexto solo tenemos un número, que mucho no nos sirve para detectar cuál fue el problema. Y acá, esta es la última diapositiva que les voy a mostrar. Esto es una gráfica que comúnmente grafica el glucómetro de una persona con diabetes. Y miren lo dispares que son las glucemias de una persona con diabetes. Hay glucemias por debajo de la normalidad, hay glucemias por encima de la normalidad. ¿Cómo podemos nosotros, si no tenemos un registro de todos estos valores, saber cuánto tiempo estuvimos en rango, cuántos tiempos estuvimos por debajo, cuántas veces tuvimos una hiperglucemia que podía haber sido evitada? Es muy importante que registremos los valores de glucemia y, por supuesto, más importante, hacernos la glucemia. Así que bueno, yo les agradezco por ahora, le voy a dar la palabra a mi compañero Bruno para que continúe. Y acuérdense que pueden hacer las preguntas que quieran a través de todas las redes en las que estamos transmitiendo. Gracias. Bien, muchas gracias Clarisa por tu presentación, por la parte de la presentación que estamos haciendo. Simplemente una aclaración iba a ser, estamos teniendo un temita técnico con el Microsoft Teams, o sea que todas las dudas que tengan a través de esta plataforma de Microsoft Teams las hagan a secretaria@adu.org.uy, en vez de hacerlas por acá por la aplicación de Microsoft. O si no, pueden hacerlas también por la página de Facebook, que en este momento estamos transmitiendo en vivo por esa plataforma. Bien, vamos a continuar con la presentación donde dejó Clarisa y la importancia que tenía el registro del monitoreo. Ahí tenemos. Perfecto. ¿Dónde estamos en Uruguay? Bueno, en Uruguay estamos en una era que se la clasifica como la segunda era. Todavía estamos entrando de a poquito en la tercera era, que es la del monitoreo continuo, pero por el momento estamos mayoritariamente en la era de la glucemia y la cetonemia. ¿Por qué la clasificamos al Uruguay en esta era? Porque la mayoría de los pacientes o los usuarios con diabetes utilizan el método tradicional de medición de glucemia o glucometría,
Y lo mismo para medir las cetonas, que algunos glucómetros miden cetonas. Y acá ya pasamos a la siguiente, que es, ¿se pueden medir las cetonas? Sí, por supuesto que se pueden medir. ¿Qué son las cetonas? Son combustibles alternativos, como dice acá, para el cuerpo, que se fabrican cuando las células no reciben el suministro de glucosa. Se forman en el hígado producto de la descomposición de las grasas, la cetogénesis. Cuando una persona, por ejemplo, tiene la glucemia muy alta por mucho tiempo y no tiene la cantidad de insulina necesaria para poder utilizar ese azúcar que tiene en la sangre, el cuerpo entiende que le falta energía. El cuerpo entiende que le falta energía. Entonces lo que hace es sacar de las grasas, sobre todo del hígado, y forma estos compuestos que se llaman cuerpos cetónicos para producir energía en realidad, para darle al cerebro la energía que necesita. Pero ¿qué pasa? Cuando se producen demasiados cuerpos cetónicos en el cuerpo, en las personas con diabetes, sobre todo en las personas que tienen diabetes tipo 1, se puede producir una situación de emergencia que se llama cetoacidosis diabética. ¿Y se pueden medir las cetonas para saber si tenemos muy altas, por ejemplo, en sangre? Sí se puede medir. Hay un glucómetro y hay unas tirillas que miden las cetonas. Ojalá en el futuro lleguen más aparatos al Uruguay que lo puedan hacer, pero sí se puede medir. Bien, seguimos con el monitoreo glucémico. Vamos a hablar de los tipos de automonitoreo que les decía Clarisa. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos que tenemos por el momento. Tenemos la glucemia capilar, que es la glucemia que mide la glucosa en sangre. Esto es importante, la glucemia capilar mide la cantidad de glucosa que tenemos en sangre. Solo nos da información de nuestro estado en ese instante. ¿Por qué será esto? Porque nosotros nos medimos la glucemia, en ese momento y nos dice la cantidad de glucosa que tenemos en ese instante. Es como una fotografía del momento. Al medir la glucosa en sangre, el valor es más confiable porque de alguna manera es el valor más certero o más semejante que hay de azúcar en sangre, ¿verdad? Que es el valor de referencia, por lo tanto es más confiable. Se realiza a través de punción digital, siempre para extraer una muestra, que ahora más adelante lo vamos a ver. Se tiene que hacer un pinchazo en el dedo para extraer la pequeña muestra. Y es un valor de referencia, no es un valor diagnóstico. No podemos diagnosticar una diabetes con una glucemia capilar. Eso es importante y lo vimos también en el taller pasado y lo volvemos a repetir. Es un valor de referencia, no diagnóstico. Bien, seguimos. El otro tipo de monitoreo glucémico que tenemos es el monitoreo continuo. Van a encontrar en muchos lugares que dice monitoreo continuo de glucosa CGM. CGM es las siglas en inglés, que significa Continuous Glucose Monitoring. Por las dudas, por si ven por ahí CGM y no saben qué es eso. ¿Qué es el monitoreo continuo? Bueno, realiza una medición cada máximo 15 minutos. Hay algunos dispositivos que la realizan cada 5 minutos. Después tenemos, por ejemplo, el Freestyle Libre que la realiza cada 15 minutos y algún otro también que anda en el mercado. No mide el nivel de glucosa en sangre. Esto es importante. No mide el nivel de glucosa en sangre. Mide la glucosa intersticial. ¿Qué es la glucosa intersticial? Bueno, es la cantidad de azúcar en sangre que se acumula en un líquido que está entre la piel y el músculo, que es una capa, una subcapa que se llama líquido intersticial. Y ahí se acumula azúcar. Pero este azúcar va a tener una pequeña diferencia con el azúcar en sangre, es decir, la velocidad de medición no va a ser la misma, siempre va a ser mucho más referente la glucosa en sangre, pinchada con el dedo, que de la glucosa intersticial. Aunque ha habido una gran evolución en la tecnología de la diabetes, la tecnología aplicada, y los monitoreos continuos cada vez se están desarrollando con mayor precisión. Pero por el momento el que tenemos en Uruguay, que ahora vamos a hablar un poquito, siempre va a haber una diferencia, un pequeño delay, se le dice. Bien, también nos brinda información sobre la tendencia que tiene la glucemia, es decir, la glucosa en el momento. Los monitoreos continuos nos brindan un pantallazo de hacia dónde está yendo la glucosa y de dónde venía, ¿verdad? Por ahí también mencionamos antes en la presentación que medirse la glucemia es como el GPS. Nos dice el monitoreo continuo dónde estamos parados ahora, podemos ver cómo veníamos y podemos saber también con una predicción que realiza el dispositivo
hacia dónde vamos. Por las dudas, sabemos que hay mucha gente que está mirando, les mandamos muchos saludos a todos los que están mirando mientras continuamos, y les mandamos un saludo especial también a Valeria, que nos está mirando a través del Facebook, que ya nos etiquetó, @adu1951. Un saludo para Valeria de Baluchi Sidab, lo pueden encontrar en el Instagram. Bien, continuamos. ¿Cuáles son las diferencias entre glucemia capilar y monitoreo continuo? Les recordamos a la población que nos está mirando que vamos a tener un taller específico de tecnologías aplicadas a la diabetes. Esto es simplemente para hacer una diferencia en esta presentación, que es de la glucemia capilar tradicional. La glucemia capilar tradicional da mediciones precisas porque es azúcar en sangre, ¿verdad? Discreción en cuanto a no tener un dispositivo en nuestro cuerpo. Hay mucha gente que por ahí se siente discriminada porque el monitoreo continuo implica que la persona tenga un parche o tenga un dispositivo adjunto al cuerpo, y esto sobre todo en la población más joven, pero también en adultos, puede generar un sentido de discriminación, y con la glucemia capilar pueden pasar, digamos, en su confianza más desapercibidos. Múltiples pinchazos, también los glucemias capilares hay que hacer múltiples pinchazos por día para llegar a un semejante de lo que vendría a ser un monitoreo continuo. Esto también para responder la pregunta de la charla, ¿cuánto debemos medirnos? Que ya Clarisa lo habló un poco antes, en realidad depende de cada caso. Hay estándares internacionales en donde se recomienda un número de mediciones por día. Siempre en la diabetes tipo 1 va a ser mayor, anda rondando entre las 4 y las 6 mediciones por día, y en la diabetes tipo 2, inclusive en algunos casos es de frecuencia semanal. Pero esto va a depender muchísimo de cada caso. En general, si hablamos de diabetes tipo 1, hablamos de múltiples pinchazos por día. Incomodidad al transportar, esto sobre todo lo extraemos de testimonios que hemos recibido de chicos, adolescentes y adultos también, que transportar las tirillas, transportar las lancetas, el lancetero, el glucómetro, las pilas de repuesto, todo lo que tiene que ver con los glucómetros es medio incómodo de transportar. Resultados locales, valor solo en ese instante, es decir, como les decíamos antes, es un pantallazo del momento. Si yo me mido la glucemia en este instante, ahora que estoy hablando con ustedes, voy a tener un resultado que refleja este momento mayoritariamente. Esto va a tener que ver con la educación que tenga el paciente de saber relacionar ese resultado con anteriores, pero es más difícil y es mucho más fácil con el monitoreo continuo hacer una relación con el tiempo, el contexto que está viviendo la persona. Y por otro lado tenemos el monitoreo continuo, como veíamos en la placa, que dentro de sus desventajas, que son las que están en rojo, tenemos mediciones con mayor incertidumbre. Bueno, en realidad lo pusimos con signo de pregunta porque hoy en día hay un desarrollo tecnológico del tratamiento de la diabetes que en su mayoría viene por el desarrollo tecnológico, y cada vez son más precisos, cada vez tienen menos incertidumbre a la hora de medir, cada vez es menor el margen de error. Después tenemos otra desventaja que por ahí tiene que ver también con lo psicológico y con el tema de la discriminación y la aceptación de la diabetes, que es un dispositivo pegado a nuestro cuerpo. También la gente que hace mucho deporte nos ha manifestado que por ahí tener un parche o tener algún artefacto pegado al cuerpo les puede dificultar su rendimiento. Esto varía muchísimo según la persona. Múltiples mediciones sin pincharse es una ventaja. Como les decíamos hoy, no tiene comparación un monitoreo continuo a la hora de registrar muchos resultados versus la glucemia capilar. No tiene punto de comparación. Inclusive el que realiza menos mediciones por día, que es el freestyle libre, realiza aproximadamente 92 registros por día, más o menos, cada 15 minutos. Por lo tanto, es muchísimo comparado con una glucemia capilar, y además permiten hacer una lectura de tiempo en rango, el tiempo en rango que está una persona, que hoy en día se utiliza en las prácticas clínicas para saber si un paciente o una persona con diabetes está
bien controlado. Con la glucemia capilar es más difícil hacer un tiempo en rango. Es de fácil transporte, también es fácil de transportar, el monitoreo continuo, la mayoría son dispositivos chiquitos, del tamaño de un celular chiquito, los podés poner en cualquier lugar, es muy fácil transporte y no tiene muchas partes separadas. Resultados globales gracias a la tendencia y la gráfica, esa es otra de las ventajas. Como les decíamos antes, y se ve ahí en la placa también, creo que se ve muy chiquito, pero yo se los explico. Siempre nos va a indicar una flecha que nos dice hacia dónde está yendo la glucosa, ¿verdad? La glucosa en el líquido intersticial, nos dice hacia dónde va, cuál es la tendencia, y con eso por ahí nos podemos anticipar a situaciones que con la glucemia capilar no lo podemos hacer. Esto es una gran ventaja para la persona con diabetes, una enorme ventaja, porque no solamente tiene un sentido clínico, sino que también tiene un sentido educativo. Tiene un sentido educativo, y esto es lo más importante. La persona que comienza a utilizar un monitoreo continuo y realiza múltiples mediciones por día, aprende a interpretar sus resultados de mucha mejor manera que con una glucemia capilar. Es mucho más fácil que la persona aprenda a cuidar de su diabetes si tiene un monitoreo continuo. Bien, continuamos entonces. Bien, ¿qué necesitamos entonces para hacer un control de glucemia capilar? Metemos un freno de mano y vamos un poquito atrás y hablamos un poco con la gente que por ahí recién ha sido diagnosticada o la gente que también hace tiempo que está diagnosticada, pero por ahí le conviene hacer un repaso. ¿Qué necesitamos para hacernos un control de glucemia capilar? Primero que nada, el glucómetro, es el aparato que va a medir la glucemia en sangre. Las tirillas, que son el accesorio el cual toma la muestra de sangre del dedo y lo que hace es hacer una medición, el glucómetro, con esa muestra. El lancetero o digitopunzor, que es como una pequeña lapicera generalmente que lo que hace es pinchar el dedo. Las toallitas de alcohol o pads de alcohol o lavarse las manos. Acá también hay una recomendación que lavarse las manos es mejor porque barre con toda la mugre y tampoco deja ningún residuo en los dedos para después hacer la medición. Pero es importante para los que nos están escuchando siempre tener las manos limpias, ¿verdad? No vale eso de tener las manos sucias y estar todo el día trabajando o haciendo deporte o haciendo alguna tarea y después medirse la glucemia. Es mejor siempre tener las manos limpias para tener un valor más certero. Y una libreta para anotar los valores. Acá yo le pondría también un signo de pregunta porque hoy en día muchos glucómetros, la mayoría, tienen un registro automático. Igualmente es conveniente realizar registros a mano, sobre todo si hacemos un contraste entre lo que estamos comiendo, la cantidad de deporte y la glucemia que tenemos. Para esto sirve el monitoreo, ¿verdad? Para ajustar el tratamiento. Bien, hablamos de los tipos de glucómetros ahora que hay en el mercado, modelos de glucómetros. Estos son algunos en realidad de los que tenemos en Uruguay. Inclusive hay algunas actualizaciones de los mismos. Tenemos el glucómetro del laboratorio Abbott, que se llama Freestyle Optium. Por ahí también tenemos el modelo más anterior, también tenemos los Accu-Chek, también tenemos los del laboratorio Nipro que se llaman True. Hay uno nuevo que se llama VivaCheck, que lo tenemos ahí en pantalla también. Todos son similares, salvo el pequeño que tenemos a la derecha abajo, que yo le estoy poniendo el mouse arriba, que ahora lo veo en pantalla, que es el glucómetro de G-Mate, que es un glucómetro específico para celular. Te bajás una aplicación y se conecta en el puerto del celular, cualquiera de los dos puertos, el puerto de volumen o el puerto USB de los celulares, para hacer las mediciones con las tirillas. Cualquiera de estos están en el mercado, así como también los modelos de los lanceteros que pueden ver ahí en pantalla. En realidad la recomendación es que utilicen el que más les sienta a gusto de cualquiera de ellos. Inclusive hay algún otro, hay algunos que no utilizan, que utilizan una presión de aire para pinchar también y sirve para otros lugares que no sean las manos. Esto en realidad es a gusto, ¿verdad? No hay ni mejores ni peores, es según el gusto de cada uno. Lo mismo con los glucómetros, que siempre les recomendamos no enamorarse de ninguno, sino que utilizar el que la mutualista les está brindando.
porque cualquiera de los que están en el mercado cumplen con las rigurosas pruebas que realiza el Ministerio y las aprobaciones. Por lo tanto, todos tienen similares características con respecto a la seguridad de las mediciones. Vamos a hablar de algo súper importante ahora que lo tenemos en pantalla, que es el cambio de las lancetas. Esto es lo que más le cuesta a la persona que realiza glucemia capilar, cambiar las lancetas. Acá tenemos una imagen microscópica de una lanceta nueva, una lanceta después de 4 utilizaciones en la segunda imagen que tenemos ahí, una lanceta después de 6 utilizaciones y después de 8 utilizaciones tenemos ahí como la punta más doblada y la aguja más porosa. Es similar a las agujas de insulina, ¿verdad? La recomendación es no utilizar las lancetas por año, como hemos visto casos de gente que utilizan las lancetas por años, porque esto puede traer riesgos de infección, puede traer también mucho dolor, que se requiera más profundidad en el pinchazo y más daño capilar, y esto no es necesario si realizamos un adecuado cambio de lanceta. Así que lección del día para todos los que nos están escuchando, cambiar la lanceta con periodicidad, ¿verdad? Nosotros no recomendamos más de una semana, pero bueno, eso en realidad si pueden cambiarlo con más frecuencia todavía, mejor. Acuérdense que se cambian las lancetas. ¿Cómo se cambian? Bueno, todos los glucómetros tienen su propio sistema, como lo vemos ahí en pantalla. Algunos tienen lancetas un poco más grandes, otros un poco más chiquitas, pero más o menos son similares los mecanismos de cambio de lanceta. Es muy intuitivo. Cualquier caja que tiene el glucómetro con el lancetero tiene el manual de instrucciones de cómo cambiarlo. Lo importante es que las cambien las lancetas y que no las dejen 5 meses puestas o un año o más en el lancetero, ¿verdad? Vamos a hablar ahora un poco de la técnica y rotación de la digitopunción o del pinchacito en el dedo, como nos dicen los chicos que vienen a los talleres de educación continua. ¿Cómo son las técnicas y rotación? Bueno, ahí tenemos un pequeño dibujo ilustrativo de más o menos los lugares más recomendados para realizar los pinchazos en el dedo, ¿verdad? Para extraer la muestra. Generalmente se recomienda estos 3 dedos porque estos 2 dedos son los dedos de la pinza digital, se le dice que son los dedos que agarramos todo. Entonces se recomiendan estos 3. Para la persona con diabetes tipo 1, nosotros recomendamos la rotación de los dedos. Persona con diabetes tipo 1 porque requiere más pinchazos por día, ¿verdad? Que se acuerdan que hablamos de eso. Bueno, recomendamos una rotación de todos los dedos que vemos ahí en pantalla, y lo importante es siempre mantener una rotación. No pincharse siempre el mismo dedo, no pincharse siempre un dedo porque eso genera callosidades en los dedos que después es más difícil extraer la muestra y además lastima muchísimo el dedo. También podemos pincharnos en estas zonas como se ve acá en pantalla, tanto esta zona donde vemos la marquita azul como donde está el mouse en este momento, también por acá. Son zonas que podemos realizar punción digital, siempre y cuando, ¿verdad? Sepamos hacer la técnica y siempre y cuando no nos duela, ¿verdad? Es una buena estrategia para descansar los dedos en caso de que estén muy pinchaditos. Bueno, seguimos. Acá tenemos una imagen más ilustrativa todavía de dónde debemos pinchar el dedo. Se recomienda que sea en el lateral del dedo, en la zona media, ¿verdad? No muy arriba porque es la zona que también tocamos muchas veces, sino en la zona media del dedo, tanto de un lado como del otro, en un dedo y en otro dedo, ir la rotación por todas las manos, en todos los dedos de la mano, perdón, para que no se formen esos callos dolorosos y además no se dificulte la extracción. Por lo tanto, recomendamos la zona media del dedo, que es la zona más pulposa y además es la zona más fácil para extraer la muestra de sangre. No recomendamos que se pinchen el medio del dedo, en la zona que estoy marcando yo ahí. Esa zona no la recomendamos justamente porque es la zona donde tocamos todo, por lo tanto no la recomendamos por una medida higiénica. Después que pinchamos, lo que hacemos es hacer presión. Podemos hacer presión como se ve en la imagen derecha acá. Podemos hacer presión desde la base del dedo hacia adelante para extraer la gotita de sangre. A veces nos pinchamos y sale muy poquita sangre, entonces ahí recomendamos que hagan presión desde la base del dedo
desde la base del dedo para acumular más sangre, tener las manos calentitas también, no las manos frías, porque eso también va a dificultar que salga sangre, y hacemos presión hasta que salga una gotita contundente, no mucho, tampoco mucho, no nos vamos a desangrar, ¿verdad? Simplemente una gotita, y eso es suficiente para que la tirilla recoja esa gotita de sangre una vez puesto en el glucómetro y haga la medición de glucemia, ¿verdad? Con respecto al freestyle libre no voy a profundizar mucho porque vamos a tener una charla que es la que viene, en la que vamos a hablar muchísimo más del freestyle libre y de otros glucómetros, monitoreos continuos, perdón, y vamos a hablar de las partes que tienen, pero verdad que el freestyle libre, como ven ahí en pantalla, no tiene un dígito punzor, aunque se puede hacer glucemia en el dispositivo. Eso lo vamos a ver después, no los quiero marear, pero en la siguiente charla lo vamos a profundizar. Y yo simplemente, como soy un poco, como me dicen a mí mis compañeros ahí de ADU, un poco nerd en la investigación, ahora les voy a mostrar un resultado con respecto al monitoreo continuo y un estudio que se publicó. Pero antes de eso, les hablo también de la bomba de insulina. Tiene un sensor que se comunica con la bomba, es un tipo de monitoreo continuo también, que le dice todo el tiempo a la bomba, tiene una comunicación por Bluetooth, y le dice todo el tiempo cuál es la glucemia de la persona y también toma una medición en el líquido intersticial, ¿verdad? Esto tiene muchísimas funciones por la bomba de insulina, la bomba también tiene funciones como por ejemplo si el sensor le avisa que le está bajando a la persona, la bomba deja de suministrar insulina, también tiene otra función que es cuando viene subiendo bruscamente, hay algunas bombas que aumentan la cantidad de insulina basal. Bueno, eso también lo vamos a ver todo en la tecnología de la diabetes más adelante, no los quiero marear, simplemente que existen estas posibilidades en Uruguay, el Fondo Nacional de Recursos, la bomba que entrega viene con un sensor de monitoreo continuo como el que vemos en pantalla, así que es posible, es posible. Y ahora los dejo con un estudio que se publicó, un estudio, ahí tenemos la traducción, ahí está, el efecto de la monitorización continua de glucosa en el control glucémico en adolescentes y adultos jóvenes con diabetes tipo 1. Esto fue un ensayo clínico aleatorizado, que es un estudio de alta evidencia científica, que fue publicado los días pasados y que demostró como conclusión que entre los adolescentes y los adultos jóvenes con diabetes tipo 1, el monitoreo continuo de glucosa en comparación con el monitoreo estándar, o sea, con la glucemia capilar, resultó en una mejora estadísticamente significativa en el control glucémico durante 26 semanas, que fue el tiempo de duración del estudio en su primera fase. Se necesita hacer más investigación, pero ya el resultado que se obtuvo es más que suficiente para demostrar que el monitoreo continuo no solamente es el futuro, sino el presente del tratamiento de la diabetes, más específicamente de la diabetes tipo 1. Es sabido que cuanto más se sepa de la glucosa en sangre y de sus movimientos, mejor el tratamiento de la persona, no solamente por lo que significa en su tratamiento, sino que la persona aprende muchísimo sobre su diabetes y eso es lo que se busca, ¿verdad? Que la persona tenga las herramientas para gestionar su condición. Bien, finalizamos por hoy la charla de la glucosa capilar. Los esperamos el martes que viene. Ah, perdón. Tenemos muchas preguntas. ¿Sí? ¿Tenemos dudas, Clarisa? Dale. Tenemos un montón de preguntas. La primera es, si tenemos un diagnóstico reciente de diabetes, si es recomendable el uso del monitoreo continuo. Vieron que les comentamos que la clase que viene, es decir, la charla que vamos a hacer la semana que viene, vamos a dedicarnos enteramente a hablar sobre este tema, que es la diferencia entre los monitores continuos y cuándo se usan, cómo se usan. Pero la recomendación, y después de lo que acaba de contar Bruno sobre la importancia del monitoreo continuo, para todas las personas con diabetes tipo 1 es fundamental. Si pueden acceder al monitoreo continuo, es fundamental, sea reciente diagnóstico o sea una persona con años de diagnóstico. No sé si, Bruno, querés agregar algo a lo que acabo de decir.
No, simplemente o sea, en la misma línea de lo que venías diciendo, Clarisa, no existe, salvo los ensayos que determinaron que personas menores de tal edad no pueden utilizarlo por un tema de, de falta de pruebas. precauciones, exacto, de falta de pruebas, el monitoreo continuo está recomendado para todas las personas en cualquier momento de la diabetes. No hay una contraindicación para ello, sino que al revés, hay una recomendación y como veíamos recién, la evidencia es cada vez más fuerte. Antes se hacían solamente estudios descriptivos, ahora se están haciendo estudios en grupos de comparación con gente y se está viendo que los que utilizan monitoreo continuo son los que tienen mejores resultados. Ya la evidencia es así de fuerte. Bien, ¿qué otra pregunta? Bueno, tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo se accede a un monitoreo continuo? Y bueno, la realidad es que en el Uruguay hay dos monitoreos continuos. Uno que es el que mostraba Bruno, que va pegado a la bomba de infusión continua de insulina, que se vende en un laboratorio que se llama Arcos Biomédica, que es el que vende las bombas, y bueno, la bomba tiene el monitoreo continuo incluido, ¿no? Y después están el freestyle libre, que es el que mostraba hoy Bruno, el que tiene como el parchecito redondo que va en el brazo, que se lo vende el laboratorio Abbott a través de Bioerix, acá en Uruguay, que después compartimos con ustedes la información en el Facebook para que les quede claro dónde se tienen que contactar, porque obviamente ni Bruno ni yo de memoria sabemos la dirección ni demás datos del laboratorio, pero están acá en el Uruguay a la venta. Lo que sí no están dentro de las prestaciones que dan los sistemas de salud. Entonces la persona con diabetes hoy en día, si lo necesita, tiene que comprarlo de forma particular. No existe la posibilidad de sacarlo en los sistemas de salud. Ni la bomba ni el monitoreo continuo. Para las bombas, lo que sí hay en el Fondo Nacional de Recursos es la posibilidad de que los menores de 15 años, que su médico tratante aconseje y valore la posibilidad de la utilización de bomba, el Fondo Nacional de Recursos la financie. Bien. Creo que igualmente vamos a seguir hablando de este tema del monitoreo continuo el martes de la semana que viene. Pero tenemos más preguntas. Bien. Dice, hay una pregunta que dice, cuando se utiliza el monitoreo continuo o CGM, que CGM quiere decir Continuous Glucose Monitor, porque está en inglés. Acá sería MCG, ¿sí? Monitoreo continuo de glucosa. Cuando se utiliza el monitoreo continuo de glucosa, ¿es necesario hacer una vez con la glucemia capilar? Creo que la persona está preguntando si se tiene que seguir pinchando el dedo. Y eso es una realidad que sí, hay momentos en los que sí. Vamos a ahondar mucho más profundo en cómo es la glucemia capilar y la glucemia intersticial y cuál es la diferencia en esos valores y por qué a veces, porque después hay otra pregunta, Bruno, que dice que tuvo mucha diferencia entre el valor de la glucemia del freestyle libre o del monitoreo continuo y la glucemia capilar y que por eso dejó de utilizarlo. Vamos a estar ahondando más profundo en esto para que lo entiendan bien, porque si nos ponemos a hablar ahora, no lo vamos a poder desarrollar completamente. En el martes de la semana que viene les prometemos que les hacemos una explicación bien exacta de cómo es que funciona cada uno y por qué a veces tienen diferencias en los valores cuando nos hacemos una capilar y cuando nos hacemos una glucemia intersticial. Perfecto. ¿Tenemos más dudas, Clarisa? Déjame un minuto que me fije a ver si estamos a la última. Perfecto. No, importante lo importante es un poco el motivo de la charla de hoy. Sé Nos que queda otra. Otra de monitoreo continuo, seguramente. No. ¿No? A ver. No. Te escucho. Es una pregunta importante, porque dice así. La doctora me aconsejó monitorearla, a la glucemia, 2 veces por semana, después de 2 horas de la comida y en ayunas, también 2 veces. ¿Estará bien? Porque claro, nosotros hablamos del monitoreo de la glucemia en general, pero sí es muy importante hacerle caso al médico. Vieron que nosotros le dijimos que cada caso era distinto,
Bruno especificó que en la diabetes tipo 1 había que hacer muchas más mediciones que en la diabetes tipo 2, o que en el inicio de la diabetes tipo 2. Si el médico le dice que necesita que se mida la glucemia 2 veces por semana en ayunas y 2 veces por semana postprandial, está bien, porque el médico quiere evaluar esos valores en esos momentos del día. El médico va a ser el encargado de decirle la asiduidad y en qué momento debe hacerse los controles. Hay una diferencia muy grande, que eso tiene que entender una persona, entre la diabetes tipo 2 y la cantidad de monitoreos y la diabetes tipo 1 y la cantidad de monitoreos. Yo solamente le agregaría a la persona que está consultando que además de esos momentos del día que sí o sí van a formar parte del monitoreo, que es justamente lo que hablamos hoy de la persona, es recomendable también medirse cuando la persona tiene síntomas, cuando tiene síntomas de algo, para descartar cualquier eventualidad. También hay una recomendación de medirse la glucemia. Por ejemplo, si la persona tiene temblores o visión borrosa o muchas ganas de ir al baño, muchísimas ganas de ir al baño también, o síntomas que tienen que ver con la hiperglucemia, que es cuando sube mucho, o con la hipoglucemia, que es cuando baja mucho, que lo hablamos en los talleres pasados, y están todos en la página de Facebook, que los pueden volver a ver. Es recomendable realizar una medición para quedarse tranquilo, pero si no, dentro del plan del tratamiento de la persona está correcto si el médico así lo determinó. Bien. Bueno, ¿Qué me más, Clarice? parece que ya estamos por hoy, ¿eh? ¿Ya Estas son está? todas las preguntas. Sí. Bien, perfecto, perfecto, buenísimo. Bueno, esperamos que haber respondido, ¿no, Clarisa, con todas las incertidumbres y con el objetivo de la charla, que era saber cuándo nos tenemos que medir, para qué nos tenemos que medir, qué es lo que nos estamos midiendo y qué tipos de mediciones existen en el Uruguay, cuáles son las técnicas. Creo que cubrimos bastantes cosas hoy en la charla y esperemos que en la próxima cubramos mucho más, ¿no, Clarisa? Sí, los esperamos. No se la pierdan porque es súper interesante la charla que viene. Muchas gracias por acompañarnos este rato y esperamos haberlos ayudado en algo. Chao, chao. Chao.